Pues bienvenidos, qué bueno, como decían en los anuncios, que ya podamos estar todos otra vez. No sabemos hasta cuándo, porque aquí cada día pones el telediario y te dice algo diferente. Pero bueno, pues lo que Dios nos permita, vamos a estar juntos y a levantar este altar de adoración que cada vez que nos juntamos levantamos. Vamos a ponernos en pie y a orar y a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra. Empezamos una serie nueva y tenemos el privilegio de poder escuchar la palabra de Dios y de poder atender a su consejo, al consejo que la Biblia nos da. Así que cierra tus ojos. Señor, te honramos en esta tarde, honramos tu presencia, te honramos a ti, Espíritu Santo. Sé tú el importante en todo lo que vayamos a hablar, en nuestros pensamientos, que la atmósfera de este lugar se llene de ti, Espíritu Santo. Te pedimos ahora que hables a nuestro corazón, a lo más profundo, lo abrimos de par en par para que tú deposites tu palabra, tu verdad, para que tú hagas cambios en nuestro interior y para que todo nuestro corazón y nuestra atención ahora esté en ti, Señor. En el nombre de Jesús, sé glorificado con todo lo que vaya a compartir, a hablar. Llévate toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Y como digo, comenzamos una serie nueva en este día, una serie que se titula Mentiras que parecen verdades. Y es que así trabaja el enemigo. El enemigo no suele venir de manera evidente a engañarnos, sino que trabaja con lógicas que nosotros tenemos en el pensamiento, con realidades que hemos vivido, experiencias que son reales que hemos tenido. Él trabaja con todo eso y le mete su mentira y le mete su manipulación para crear en nosotros argumentos de mentira y de engaño. El propósito del enemigo no es simplemente ponerte una zancadilla y que tropieces. A veces pensamos que el diablo lo que quiere es eso, ¿no? Ay, y todo el rato molestándome y trayendo oposición y lo que quiere es que me despiste y que tropiece. El propósito del diablo es mucho más grande, es destruirte, destruirme, porque eso afecta a la iglesia a quien él odia. Él odia a la iglesia de Cristo, Él te odia a ti, Él me odia a mí. Él no tiene ningún miramiento en sus planes y sus propósitos contigo y conmigo. De hecho, Él es bien tranquilo en ejecutar sus planes. Él no le importa si hoy has caído en la trampa de la mentira que Él te está poniendo y me está poniendo. Él le importa que vayamos sucumbiendo a esa mentira, porque Él es el padre de mentira. Recuerdas que la Escritura nos enseña eso. De Él nace la mentira. Todo lo que Él habla, dice, está siempre manchado de esa mentira. Dice el versículo literalmente que no hay verdad en Él. Es una afirmación muy fuerte, porque eso quiere decir que aunque a nosotros a veces nos parezcan verdades los argumentos que tenemos en nuestra mente, cuando no están en sintonía con la palabra de Dios, que hoy vamos a aprender que es la única verdad, Él es la verdad, cuando no están en sintonía con su palabra, siempre van a nacer de aquel que no hay verdad en él, que es el diablo y que es sus mentiras, que quiere ponernos trampas y ejecutar su plan. Y como digo, él es paciente, él puede esperar años para que al final sucumbas a lo que él quiere. Él no le importa si hoy no sucumbiste o si mañana, él le importa que te estés creyendo las mentiras que le está poniendo, porque sabe que un día vas a sucumbir, un día vas a acabar en la cárcel que él quiere que acabes. Incluso a veces sus planes abarcan generaciones, ni siquiera se queda en nuestra generación. Hay planes que Satanás tiene ya incluso para nuestros hijos y nuestras generaciones. Y él siempre viene con esa sutileza que le caracteriza. Por eso es el título de esta serie, Mentiras que parecen verdades. ¿Cuántas veces los engaños que Satanás ha tenido nos los hemos acabado creyendo como una verdad? Porque para ti, para mí, acaba siendo algo real. Y hoy vamos a entender eso. Y la intención de esta serie es desenmascarar al enemigo. Parte de nuestra tarea como cristianos nos toca desenmascarar al enemigo. Nos toca ver por dónde está operando. Y ahí es donde quiero arrancar y empezar. No sé si recuerdas, hace 3, no sé cuántas semanas tuvimos un Zoom para servidores. Y si tú te conectaste o lo escuchaste, recordarás que uno de los puntos que se trató, y era algo que latía muy fuerte en nuestro corazón, era un llamado al discernimiento en tu servicio y en mi servicio. Era un llamado a despertar un discernimiento. Y quiero explicarte a manera de introducción para que ojalá se despierte en nuestro corazón un anhelo por buscar ese discernimiento, para no tragarnos las mentiras del enemigo, las mentiras que, como digo, nos llevan a planes futuros que él tiene de desconectarte de su voluntad, de desconectarte de su... Mira, a Satanás no le importa que tú estés aquí hoy. No le importa en absoluto
que estés sentado aquí hoy. No le importa que leas tu Biblia. No le importa, porque hasta con la palabra de Dios Satanás te puede llegar a engañar. No le importa que sirvas o que estés en medio de la iglesia. No le importa en absoluto. A Satanás lo que le importa es engañarte y sacarte de los propósitos y de la voluntad que Dios tiene para ti. Porque eso daña a su iglesia. Porque toda persona aquí presente, que aunque estemos de asistentes o de oyentes o de participantes, pero que nuestra vida no está caminando en los propósitos de Dios, afecta a la iglesia. Porque el plan de iglesia no es para David y para mí, o para aquellos que están trabajando más arduamente. No, el plan Dios lo tiene para con todos. Iglesia somos todos. Y si Él consigue sacarte de esos propósitos, afectó a la iglesia, afectó al reino de Dios y afectó a la voluntad de Dios aquí en la tierra. O sea, imagínate, no eres tú ni siquiera el objetivo, ni yo. No somos tan importantes. Y eso es lo que trama el diablo. Y por eso en esa reunión yo apelé a que buscáramos un discernimiento, y con eso quiero empezar. ¿Qué es el discernimiento? Porque debemos esperar en nuestra vida y buscar ese discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es la capacidad, por medio de la verdad que es Jesús, que nos es revelada, es la capacidad de ver y de entender o de valorar lo que está delante de nosotros o en nosotros mismos, lo que es bueno y lo que es malo. El discernimiento te da la habilidad de detectar lo que es verdadero y lo que es falso. A muchos de nosotros, si nos pusieran ahora mismo algo de marca y una copia, que bien hacen las copias, ¿verdad? Yo ni las diferencio. Hasta las zapatillas. A mí las copias estas que valen 10 euros ahí en el metro se me hacen reales, las Nike, Adidas. Claro, un experto sí sabe, ¿no? Y entiende de los dibujitos y de las costuras. Pero lo que te da el discernimiento es la capacidad de diferenciar entre lo que es bueno, lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es malo. Y pensamos que para caminar en sabiduría y en entendimiento con principios vale. Y nosotros aquí somos ultra defensores de los principios de Dios. Creemos que sin principios estamos perdidos. Los principios que ponen la palabra, a los cuales tenemos nuestras convicciones bien firmes y por los cuales nos movemos, por lo que hemos creído que Dios dice, no por lo que vemos o sentimos. Hemos enseñado y vivimos de vivir por principios. Pero ahora te aviso algo, por muchos principios que tú y yo tengamos, por muchas convicciones bien firmes que tengamos, si carecemos de discernimiento, sí o sí, el diablo va a conseguir meternos en engaños y en trampas que nos llevan a la destrucción. La falta de discernimiento y de sabiduría es vital en la vida cristiana. Vital, porque somos llevados por 1000 pensamientos y hay que discernir los que sí vienen de Dios. ¿Dónde está Dios en un asunto? Si no, va a venir el súper trabajo. ¡Wow! ¡Qué trabajo, Dios! Y yo te lo estaba pidiendo y qué maravilla. Y a lo mejor es la trampa de tu vida que te va en un futuro a desconectar. Pero tú, ¡wow! No, sí es de Dios. Y por una falta de discernimiento, ¡pum! Una amistad, una relación, una oportunidad que parece la puerta abierta de oro. Por la falta de discernimiento, muchas veces entramos en esas trampas. Y acabamos con los años, como digo, eso no se ve en un día o dos. El efecto de la falta de discernimiento a veces sí es evidente al momento, pero la mayoría de las veces es a larga distancia. Entonces, quiero enseñarte eso en esta mañana. Ojalá surja un deseo en tu corazón por esto. Hebreos 5:14, un texto en la Escritura, una parte de Hebreos, donde el autor está llamando la atención por la inmadurez de aquellos a quienes escribía esta carta. Les está llamando inmaduros. ¿Cómo a estas alturas, con todo lo que habéis visto y aprendido, todavía os tengo que dar la papillita y la leche? Ya querría daros filetón, pero todavía ni sabéis masticarlo, sois unos inmaduros. Y en ese contexto está este versículo donde el autor relaciona así, o sea, de mano con mano, relaciona la inmadurez con la falta de discernimiento. O sea, dicho de otra manera, el que no discierne es un inmaduro. El maduro es el que ve lo espiritual, el que no ve simplemente la oportunidad, la situación, lo que nos ha sobrevenido y wow, voy a afrontarlo así. No, ese es el inmaduro. El maduro es el que aplica discernimiento a las cosas. Y así lo dice este versículo, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados, quédate con esta palabra, sentidos ejercitados, estas dos palabras, en el discernimiento del bien y del mal. De eso se trata discernir. Ahora nos explica aquí la Escritura que es un sentido que debemos ejercitar, no es un botón. Es cierto que hay un don en la lista de dones que es el don de discernimiento, como está el don de sanidad, pero no por eso tenemos que dejar de orar por enfermos, aunque no tengamos ese don. Con el discernimiento es igual, algunos son de manera sobrenatural dotados con un don extra de discernimiento. Pero aquí la palabra nos está diciendo, aunque no tengas ese don, no importa. En tu madurez tienes que aplicar discernimiento, tenemos que aplicarlo. Y dice que tenemos que ejercitarlo, es un sentido que se ejercita. ¿Cómo ejercito el discernimiento? Bien fácil y bien básico, alimentando mi espíritu. Mira, para que tú diferencies entre lo que es carne y lo que es espíritu es bien sencillo. Todos los pensamientos, todo lo que nos pasa por la mente, que no tiene que ver con la palabra de Dios, se trata de tu carne. Todo lo que nos viene a nuestra razón, a nuestro pensamiento, que está en consonancia con la verdad y la palabra de Dios, alimenta tu espíritu. Eso se trata de también un asunto de disciplina en mi mente, de lo que no tengo que permitir y lo que sí tengo que buscar y abrazar, que es al Espíritu Santo, su voz que me hable, que Él quiere en cada situación. O sea, es bien fácil desconectarnos de lo que quiere el Espíritu Santo. Tenemos que ir mano a mano, escuchándole a Él. No te escuches a ti, escúchale a Él. Y alimenta tu espíritu. Y es un ejercicio, como dice aquí. El sentido del discernimiento se ejercita. Y aprendemos a ser espirituales. Y te leo otro versículo que me ha encantado, precioso. Es Primera de Reyes 3:9. Y son palabras de Salomón. ¿Recuerdas cuando el hijo de David es nombrado el siguiente rey? Y él está en una crisis antes de su nombramiento y de toda la gloria que bajó con la construcción del templo y bla, bla, bla. Él está en una crisis porque él dice, no estoy listo para gobernar a esta nación. O sea, su padre había dejado un listón bien alto. Y él se mira y dice, yo no estoy listo. Yo no voy a poder hacer esto. Y es cuando la gran pregunta que Dios le hace, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? Esa gran pregunta que sería un conflicto si a muchos de nosotros nos lo preguntara el Señor. Y él contesta con mucho entendimiento y le pide, que todos sabemos qué le pide Salomón, sabiduría, prima hermana del discernimiento. Digamos que es casi lo mismo, algunas pequeñas diferencias, pero tener discernimiento y sabiduría es casi igual. La sabiduría, no hablamos de una sabiduría natural que te dan los libros, hablamos de una sabiduría celestial, sobrenatural. La sabiduría es la capacidad de saber la manera de Dios para resolver los asuntos. Eso es algo sobrenatural que hay que buscar. Es como el discernimiento, casi igual. Y sabemos que Salomón le pide eso. Y antes de pedirle la sabiduría, te quiero leer este versículo, me ha parecido muy bonito. Dice Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo, le está diciendo al Señor, corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Ayúdame a tener un corazón que entienda. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Señor, dame discernimiento, porque si no, voy a meter la pata una vez detrás de otra. No quiero hacer lo que mi razón me diga. Quiero operar bajo tu conocimiento y tu sabiduría. Ese es el primer paso para adquirir discernimiento. Anhelarlo, buscarlo, pedírselo al Señor. Desconfiar de tu propia prudencia, desconfiar de tu propia razón y buscar lo que Dios dice. Hoy más que nunca yo creo que necesitamos el discernimiento. Cada generación está más corrupta. ¿Y cuántas veces lo bueno lo vemos como malo? Y caemos en un engaño. Y lo malo lo vemos como bueno. Esas oportunidades, como digo, que se presentan que parecen hasta de Dios. Y le entramos como bobos a veces, como tontos que no entienden hacia dónde van. Son las puras mentiras del diablo. Te voy a dar 3 principios para no caer en esas mentiras y de cómo vencerlas. 3 principios prácticos, fáciles, a mi entender, de que los comprendas. Y el primer principio es, yo nunca tendré la verdad absoluta sobre algo. Cuanto antes asumas esto y te lo creas y vivas bajo esta realidad, más fácil, mejor para ti, para mí. Yo soy alguien que tiendo a ser muy cabezota
súper, creo que cada vez un poco menos, ya las palizas que Dios me ha dado van restándome cabezonería. Pero tú me tenías que ver de adolescente o de pequeña. O sea, no sé si está Lucas aquí. Lucas es cabezón, es mi vivo retrato. Yo era más todavía. O sea, yo era de las que creía algo y ya me podía venir el presidente del gobierno a decirme que eso que estaba pensando no estaba en lo correcto y yo era capaz de debatir con quien fuera. Gracias a Dios voy rompiendo, porque eso es un espíritu de tozudez, eso es un puro demonio, pero voy avanzando, gracias a Dios, lo voy sacando. Y por eso te digo que cuanto antes asumas que tu verdad no es la verdad, más fácil para ti, porque el único que tiene la verdad absoluta es Dios. De hecho, no es que tenga la verdad absoluta, es que Él es la verdad. Dice la Biblia que Él es el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo sabemos tan de memoria que nos olvidamos de meternos en esa realidad. Él es la verdad. En Él no hay engaño, en Él no hay adulteración en lo que piensa, en Él no hay dobles intenciones en sus pensamientos. Él es puro, Él es santo, Él es Dios, Él es el creador, Él lo sabe absolutamente todo. Nosotros sabemos bien poquito. Él es la verdad absoluta. Y te digo algo, iglesia, con la verdad absoluta que es Cristo no podemos negociar. Somos bien negociadores a veces, queremos hasta que Él avale mi verdad y mi realidad, pero Él es la verdad. Y hasta que, es un asunto de ego, hasta que yo no aprenda a renunciar a mi verdad, Él no puede llenarme de su verdad, que es Cristo. Ser lleno de Cristo tiene que ver con primero una renuncia de mi propia verdad, de mi propia razón. Todo lo que tú y yo pensamos, vemos, analizamos, siempre va a estar adulterado. Siempre. No, yo de verdad estoy siendo muy objetivo en mi opinión. Estoy viendo con objetividad. Tu abuela. Todos estamos influenciados por la crianza, por la niñez que hemos tenido, por las experiencias que tenemos, por quien nos rodea, por si me han hecho daño, por todos, hasta el más bueno de esta sala. Solo Cristo es la verdad. De hecho, al Espíritu Santo, uno de los títulos que el Evangelio de Juan le da es el Espíritu de verdad. Él es la verdad. ¡Qué maravilla! Y mi intención o mi oración en estos días al preparar este mensaje no es que tú salgas de este lugar diciendo: ay, Señor, si es verdad, quiero ser libre de todas esas mentiras y quiero ser mejor persona. Si simplemente consiguiera que tu deseo fuera ser mejor persona, he fracasado, porque eso estaría alimentando de nuevo tu carne. No, el punto no es que tú seas mejor persona. Aquí no importa, por más cosas que hagas para sentirte bien y ser mejor persona, nunca lo vas a conseguir. Él es el único bueno, Él es el único santo y Él es el único verdadero. El punto no es ese. Mi celo con este mensaje es que tú, después de escucharlo y al salir esta tarde de este lugar, digas con todo tu corazón: Señor, amo tu verdad, y si no la amo, enséñame a amarla. Quiero abrazar tu verdad y quiero vivir bajo tu verdad. Ese es mi mayor anhelo, porque sigue siendo Cristo el centro. Todo lo que al final sean motivos para ser tú mejor, aparte de que se llama puro humanismo, no es evangelio. Evangelio se trata de Cristo, verdad es Él y nada más. No sé si me la captas. Y cuando decimos: Señor, quiero más de ti, lléname. Está muy bonito eso y esos cantos y esas oraciones, pero de veras yo siento cuando oramos eso conmigo la primera, como que Dios está mirando desde el cielo y está diciendo: yo quiero llenarte, quiero que reboses de mí, pero hay demasiado de ti. Esto está demasiado lleno. Y ahí es donde el enemigo nos la juega, porque como decía al principio, sus mentiras de verdad que parecen verdad. O sea, que te las crees, que las defiendes, como hacía yo de jovencita, y delante de quien haga falta, tú lo defiendes porque tú lo crees. Es puro ego, puro orgullo que aún no ha sido clavado en la cruz. Punto número 2. ¿Cómo un pensamiento se convierte en una fortaleza? Segunda de Corintios 10, 4 y 5, muy conocido este versículo, pero de nuevo vamos a sacarlo a la palestra. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
No se vence nuestra guerra con armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Otra versión dice fortalezas del razonamiento, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos habla este versículo que existen fortalezas. El apóstol Pablo y todo el contexto de este versículo está enseñando sobre esas fortalezas que se forman en nuestro interior, que vienen de esas mentiras del enemigo y de cómo combatirlas. Porque lo más normal es que cuando tú tienes un argumento, una fortaleza, lo quieras combatir con tus propias armas. Y te está diciendo aquí el apóstol, no. Debes de combatirlas con las armas espirituales, las que llevan el poder de Dios. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Te lo quiero explicar. ¿Por qué dice este versículo? Habla de fortalezas. Cuando tenemos un pensamiento que viene así, ¡pum!, y ni lo esperas a veces, si viene un pensamiento y no lo contrastamos con la verdad que es su palabra y no lo rebatimos, cuando es una mentira no la rebatimos, porque hay pensamientos que al principio sabemos que no es lo que Dios dice, pero tiene algo de verdad, me parece a mí, ¿no? Entonces como que me permito seguir pensándolo. Sí, la Biblia dice que ame a mis enemigos, pero es que Dios sabe lo que me han hecho. Sí, la Biblia dice que debo de hacer esto y aquello, pero Dios entiende. Como que te empiezas a dar licencia para seguir pensándolo. Piensas que ese pensamiento va a tener fecha de caducidad, pero ahí te va cómo funciona esto. Y no lo contrastas y no lo rebates con la verdad. Ese pensamiento pasa un día, pasa otro, empieza a ser recurrente en tu mente. Empiezas a coger fuerza. Ya no es solo un pensamiento, sino que empieza a dominar más cosas en tu manera de ver. Empieza a tomar más estabilidad dentro de ti. Y cuando pasan los días, las semanas o los meses, ya no es un pensamiento, ahora es un argumento. Es un argumento en el cual tú ya no solo es algo que viene, sino que ya estás basando ciertas decisiones en base a ese argumento. Ya estás tomando rumbo o actuando así o así en base a ese argumento. Ya no te estás dando cuenta que solamente era un pensar y que el diablo estaba detrás y era un dardito que te mandó de mentira. Ahora ya no es un dardito, ahora ya te está empezando a controlar. Y cuando eso sigues sin rebatirlo y sin ir a la verdad y sin matar esa mentira con una verdad, pasan los meses y eso se ha convertido en una fortaleza. Una fortaleza ya es algo asentado en tu manera, ya forma parte de ti. Ya no es algo fugaz, ya te domina. Forma parte de ti y ya domina todo lo que actúas, haces, decides y cómo ves la vida. A veces son fortalezas que se formaron incluso de niños. Fortalezas contra uno mismo a veces, cuando has tenido una experiencia mala con un papá, con una mamá, pues a lo mejor con gente de ese sexo, con los hombres, con las mujeres, con todo lo que tiene que ver con autoridad. Y son fortalezas que tú ya no tienes la capacidad de ver la raíz de todo eso porque ya forma parte de ti, de tu manera de pensar. No sé si me estoy explicando. Esas son las fortalezas que había aquí el apóstol Pablo. Eso no se puede derribar con un argumento carnal o natural. Tú ya no puedes decir, ya no voy a pensar en esto y te disciplinas. No, ya no, porque ya ni detectas que es una mentira. Ya te lo crees, te lo creíste, forma parte de ti. Y ya solo el Espíritu Santo que un día te revele en qué mentira estás metido. Por eso digo que el diablo va despacito y no le importa tardar años. Algunos empiezan desde niños, como digo, con la mala relación con un papá, con una situación que nos pasó. Y no le importa esperar años, porque sabe que al final va a tener un adulto controlado por esa mentira. Qué duro, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos el discernimiento? Ahora, ¿cómo combatimos esas fortalezas? Muy rápido. No me funciona la pantalla, no sé cuánto tiempo tengo. Bueno, tú me avisas cuando queden. Ok, jolín, ¿de verdad? ¿Cómo combatimos esas fortalezas? Número 1, básico, no te voy a descubrir aquí la vida, lo más básico del mundo. Número 1, con la palabra. Mira, la palabra no solo tienes que leerla, que estudiarla. Está genial si lees y estudias, pero si tú no has llegado a hacer un acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, por más que leas y estudies, no está penetrando, destruyendo las mentiras que hay metidas en tu corazón y estableciendo la verdad que es Jesucristo. Tú puedes leer
días, horas, años. Puedes hacer lo que tú quieras, estudiarla, pero si en tu corazón no has llegado a un momento donde todo tu pensamiento y tu razón se rinda y entres en acuerdo con lo que aquí Dios dice, no va a pasar absolutamente nada. La verdad nos es revelada cuando entramos en acuerdo con esa verdad, porque no hay negocio con la verdad. No hay cara detrás, no hay si, bueno y... No. Esta es la verdad y necesitamos entrar en un acuerdo y a partir de ahí la vas a leer y se va a depositar en ti en esa verdad. ¿Ok? Arma número 2, oración y comunión con Dios. Básico. No te vengo a decir, solo te vengo a recordar. No oramos porque tenemos que orar, oramos porque necesitamos orar. No tenemos intimidad con Dios porque tenemos que tenerla, lo hacemos porque lo necesitamos. Punto y final. Es en oración y es en intimidad que nuestra mente es expuesta a su presencia y Él nos puede transformar y hablar y destruir fortalezas. Si no hay intimidad, imposible. Y número 3, adoración. Con la adoración simplemente dejamos de mirarnos a nosotros y empezamos a mirarle a Él. Satanás, dice la Biblia en Ezequiel, que cuando salió del Edén, cuando se fue con todos esos ángeles, Él estableció su trono, Él quiso establecer su trono en un monte. Dejó de mirar la grandeza, la gloria de Dios y se empezó a mirar a Él y quiso que le adoraran. Es un principio básico que te saca de la adoración. Regresemos a adorar, regresemos a cuando estemos pensando y dando lugar al enemigo y lo paremos rápido, pon una canción de adoración, léete un salmo, cántaselo al Señor, regresa a poner tu mirada en Él y adórale. Y termino, no sé el tiempo que me quedará, pero lo voy a aprovechar. Segunda de Samuel, capítulo 20. Y si me ayudas, Pirela. Yo mirando para allá. Segunda de Samuel, capítulo 20. Una historia muy bonita, la verdad, daría para muchos días de enseñanza porque tiene mucho, pero solo quiero extraer algunas cosas. Vamos a leerla. Me cuesta no dar explicación a esta historia porque tiene mucha chicha, tiene mucho mensaje y a ver si lo sé sintetizar. Te pongo en situación este momento. Absalón acaba de morir y venían de toda esa rebelión que Absalón, ¿recuerdas? El hijo de David, que se subleva y se quiere llevar el reinado. Y en medio de toda esa revuelta, Absalón muere y venían justamente aterrizando de nuevo en Jerusalén, donde estaba esa casa de David, donde estaba ese lugar de adoración al Señor. Y recién se estaban estableciendo y se levanta un tal Seba a hacer otra revuelta. ¡Wow! ¿Te imaginas que sales de la crisis de tu vida y recién aterrizas en casa y te viene otra? Esto era lo que pasó, lo vamos a leerlo. Dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba. Este es el malo de la historia, quédate porque son muchos nombres. Hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Se levantó, tocó la trompeta, que era un síntoma de reunión del pueblo y de guerra, y levantó una rebelión de nuevo. Y aterrizaban de la otra, pobrecitos. Versículo 2. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David. Otra vez se van tras este Seba, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, más los de Judá, que ahí hay otra historia, ¿por qué los de Judá se quedaron? Ahí eso es para otro día. Siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Ok, vámonos al 4. Dice, después dijo el rey a Amasa. Te voy a contar muy rápido quién es Amasa, porque es muy interesante que lo entiendas para captar el momento. Amasa era un general que Absalón había levantado y lo había elegido como general de su tropa para la revuelta contra David. O sea, era un traicionero, no sé cómo se diría, traicionó a David. Absalón muere y David se llena de misericordia, el corazón de David se llena de gracia, perdona a Amasa y no solo le perdona, sino como venía enojado con su coronel, que es Joab, porque había matado a Absalón y David su padre dio una orden muy clara, traedme a Absalón, apresarlo pero no lo matéis.
y su coronel, en un celo, con poca sabiduría, pero en un celo y lealtad por su rey David, mató a Absalón. Y el rey está enfadado, era su hijo el que le traicionó, pero era su hijo. Y en ese enojo de David coloca a Amasa, el que se había ido con Absalón, pero que David lo perdona, quita a Joab. O sea, tú eres mi coronel, pero ahora te quito y pongo a Amasa. O sea, imagínate, Joab estaría diciendo, pero ¿qué es esto? O sea, no solo me quitan mi puesto, sino que pone a uno que ha traicionado. O sea, Joab estaba, como dicen en México, sacado de onda. Y todo eso se estaba quedando en su corazón. Muy poca sabiduría, leal como nadie, pero muy poco sabio el Joab. Entonces llama a David a Amasa y le dice, mira Amasa, ahora tú eres mi coronel, vete a 3 días de camino, coge a todos los hombres de Judá y ir a por Seba y matarlo. Amasa obedece al rey, pero en ese camino no sabemos qué pasa. El tipo yo creo que no ejecutó muy bien lo que tenía que hacer y se retrasa de los 3 días. Quizás la gente no le tenía como autoridad, no le responden, él llamó a los hombres, a lo mejor no se sujetaron y pasaron de él. No lo sé, no lo dice la Biblia, pero todo pinta que era por ahí. Y David se inquieta y dice, ya han pasado 3 días y este no viene, voy a buscar al siguiente, Abisai, el siguiente en el ejército. Abisai, Amasa no ha llegado, pero yo necesito matar a Seba, se nos va a levantar y esto va a ser peor que lo de Absalón. Literal te estoy diciendo partes de esta historia. Entonces Abisai coge a Joab, a ese capitán que estaba con esa herida y que era su hermano, curiosamente, y se van, cogen a su ejército, buscan a los hombres de Judá y van a por Seba. ¿Recuerdas quién era Seba? El malo de la historia, el de la trompeta y que vamos a traer aquí otra revuelta. Y aquí vamos, versículo 14. No, se me olvida contártelo entre medias qué pasó. Joab y Abisai van con su gente a por Seba y en el camino vuelve a Amasa. Volvía, tarde pero volvía. Y Joab con toda la herida y el celo también, porque él amaba a David. Él tenía una lealtad al reinado de David, que le hizo hacer tonterías, pero era leal. Y en toda su lealtad y en todo también su enojo, y qué traicioneros son las reacciones de nuestro corazón. Coge, se encuentra a Amasa, lo va a besar y le clava una daga y lo asesina. Y yo creo que él se sintió vengado a David, pero no se ha dado cuenta que estaba hundiéndose más en una falta de sabiduría. Pero el caso es que continúan, lo dejan ahí tirado, continúan. Y aquí es la parte de la historia que quiero que entiendas. Versículo 14. Dice, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Medmaaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Seba, el malo, acuérdate, se había ido con su gente a una ciudad que la llamaban la ciudad de Abel. Esa ciudad representaba en el pueblo de Israel un lugar que por años atrás, por historia, era un lugar donde había hombres y mujeres sabios y era un lugar donde iban a tomar sabiduría y consejo. Era un lugar donde no había habido guerras, donde era un lugar de paz, pacífico, y donde la gente tomaba de la sabiduría. Era un lugar de consejo. Por eso incluso podemos leer en un versículo que dice, cuando la gente no sabía cómo resolver algo, iba a Abel, iba a ese pueblecito, iba a esa ciudad, y ahí se le daba la solución. Versículo 15, dice, y vinieron y lo sitiaron en Abel-Medmaaca y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo estaba con Joab, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaban por derribar la muralla. No sé si captas lo que está pasando. Seba, el malo, está dentro de la ciudad de Abel, amurallada, una ciudad de paz. El bobo se mete ahí, no tenía otro sitio donde ir. Pero es que bobo también Joab, que decide que con su gente van a entrar a lo bestia en esa ciudad. O sea, iban a partir la muralla, estaban golpeando para derribar la muralla y entrar a lo bruto. Iban a destruir una ciudad que Dios tenía guardada. ¡Ay, qué falta de entendimiento! Para todo con sus buenas intenciones de capturar a Seba, por honor a mi rey, ¿no? Versículo 16. Entonces una mujer sabia, este es el punto de la historia que nos da la solución a nosotros contra esas mentiras. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, os ruego que digáis a Joab que venga aquí para que yo pueda hablar con él. Cuando él se acercó a ella, le dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él le respondió, yo soy. Y ella le dijo,
oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente se solía decir, quien preguntare, pregunte en Abel, lo que te acabo de explicar, y así concluía cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué vas a destruir la heredad de Jehová? O sea, la falta de entendimiento de Joab es confrontada con un espíritu de sabiduría y de discernimiento, de saber qué hacer y cómo hacerlo. Esta mujer sabia. La historia, para no seguir leyendo, le cuenta a Joab todo, es que ahí está Seba y queremos matarlo y bla, bla, bla. Y dice esta mujer, tranquilo, yo voy a ir al pueblo, tranquilo, te voy a dar la solución. Y la solución está en el último versículo, con esto acabamos. Dice, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. No fue con armas carnales, no fue con una estrategia carnal. Carnal no me refiero solo a pecado, carnal me refiero a nuestras propias razones. Tu carne, lo normal, lo natural que te surge a ti. No, dice la Biblia y registra aquí la palabra de Dios que fue con su sabiduría. El Joab fue con su carne y rompemos la muralla y entramos, y porque no existían en aquel tiempo tanques, sino ahí se mete con los tanques y con todo. Pero la mujer fue con su sabiduría. Y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Ahora concluyo y te explico la conclusión de esta historia. Seba, el malo, significa o simboliza en esta historia un espíritu de engaño que vino a engañar a un pueblo, un espíritu de división y de destrucción que quiso destruir al pueblo de Dios, que venían de la guerra de su vida de Absalón, y ese espíritu se volvió a levantar, quiso rematarlos y hundirlos, quiso destruirlos, quiso engañarlos. Es un espíritu con el cual también batallamos tú y yo. Esas mentiras que vienen a destruirnos. Y la única manera que tú y yo, y que la Escritura nos enseña, con lo que vamos a combatir ese espíritu. Y me encanta el final de esta historia, porque no lo mató y lo dejó ahí muerto, le cortó la cabeza. Me encanta eso. Como con Goliat, ¿te acuerdas? Que David no solo lo mata, le corta la cabeza y se la presenta al rey. Eso habla de lo mato que lo fulmino, lo aniquiló ese espíritu. Y lo único que va a romper ese espíritu de mentira, lo único que va a pelear contra ese espíritu de mentira, es un espíritu de sabiduría y discernimiento que tomamos de Él, porque Él es la verdad, porque no es tu verdad, porque no es mis maneras. Mira, cuanto antes aprendamos a renunciar a nuestros propios pensamientos, menor cabida tendrá el enemigo para traernos sus mentiras. Él es el acuerdo, es la verdad de la palabra de Dios en nosotros. Y esta mujer representa eso. Me encanta ese final. Me encanta cómo lo destruye. Tú sigues leyendo los capítulos siguientes y no quedó ni pizca de esa rebelión. Podía haber seguido, ¿verdad? Muere Seba, pero el pueblo ya estaba en esa revuelta. Podía haber continuado. Podía haber salido otro más que liderara esa revuelta, pero lees y nada que ver, nada, se acabó. Porque mató a ese espíritu, esta mujer, con su sabiduría. Lo aniquiló, lo confrontó. Así que yo creo que el llamado en esta serie que vamos a ver es a buscar la verdad, a abrazar la verdad y a discernir que el enemigo no pueda engañarnos. Vamos a estar viendo los próximos días muchas mentiras que son ya muchos clichés tan normales que nos los hemos creído, y vamos a destaparle